¿Cuántas veces te has sentido con ganas de mandar al carajo todo? A punto de renunciar a tu trabajo porque ya no soportas el ambiente tóxico que ahí hay, porque no sientes que eres valorado o valorada por todo lo que haces, porque tienes un exceso de actividades y realmente te sientes que no puedes con todo. Te la pasas viendo cómo tus compañeros todo el tiempo están platicando, jajaja, jijiji, y viste aquello, y te acuerdas de aquello, y encuentras que realmente tú eres la única persona sobre la cual sientes que cae todo el peso de la empresa, con todo lo que haces, con todo aquello que tú realizas dentro de tu horario laboral, pero sobre todo más allá de, te sientes con una carga importante de labores y realmente no ves que todo sea equilibrado entre todos los integrantes de la empresa. Ya estás cansado o cansada de traer siempre la camiseta de la organización y nada más tú te sientes con la camiseta puesta. Te consideras el engrane, quien mantiene todo en funcionamiento, quien realmente eres la pieza clave de que la empresa tenga los rendimientos que se están teniendo, que se cumplan las expectativas, que se cumplan los objetivos. Sientes que por cada pasillo de la empresa por el cual pasas, eres objeto de juicios, ya viste qué pasó, ya viste qué trae puesto, ya viste que se queda después del horario de trabajo, ya viste, ya viste, ya viste. Todo sin ningún fundamento, todo en contra tuya. Ya estás cansado, estás cansada de que siempre que vas a comer abres el refrigerador del comedor de tu empresa y encuentras tu topper vacío porque la maldición de los godines siempre desaparecen los lonches, siempre desaparece la comida que tú tienes. Cuando vas a servirte agua del garrafón, del expendidor de vital líquido porque tienes sed, siempre está vacío y porque nadie tiene la iniciativa de cambiarlo. Todo esto te orilla a ya no querer ir a tu trabajo, a ya no levantarte por las mañanas, a sentir que cada día de la semana es un San Lunes para ti. Se te hace pesado, ya no quieres despertar, ya no tienes las fuerzas para hacerlo, ya no tienes las fuerzas para acudir. Si en algún momento de tu vida te has sentido así, déjame decirte que sufres del síndrome del quemado, el burnout, el estrés laboral o el desgaste profesional como también se le conoce. Síndrome que, como nuestros amigos Maslach y Jackson nos define, no es más que el agotamiento emocional, la actitud de cinismo y la baja expectativa de realización que poseen los trabajadores. Para que el burnout aparezca en nuestras vidas, debemos de pasar por un proceso de estrés laboral. Y hago aquí un paréntesis para aclarar que no todo estrés laboral desencadena en una etapa de burnout, pero sí lo hace en la mayoría de las veces, sobre todo cuando emerge de un entorno tensionante que no solo es de una vez, sino de varias veces, en repetición, una tras otra, y así durante un tiempo prolongado. Y si dicho estrés laboral no es atacado inmediatamente, es cuando tiende a convertirse en el síndrome del quemado, burnout, como se le conoce. Como te lo decía, todos los días parecen lunes. En la mañana tienes que reunir fuerzas de no sé dónde para poder levantarte de la cama, para poder ir a trabajar. Algo tan simple como checar tu entrada en la mañana en tu trabajo es algo que te provoca un gran agotamiento. Y reitero, es importante señalar que el burnout no es algo de un día, es algo que se da de forma constante. Es no tener ganas de hacer nada, es tener desprecio por hacer lo que haces, es no tener la esperanza por obtener un buen resultado. Es una fatiga de grandes proporciones y todo relacionado con el ambiente laboral que se vive en el lugar en donde tú trabajas. Las características que pueden presentarse en una situación de burnout pueden ser la disminución de la energía, la disminución también del deseo de querer realizar alguna actividad. Te sientes esforzado, desganado, con absolutamente nada de entusiasmo. No te sientes motivado y en los casos más graves tiendes a padecer insomnio, no puedes dormir, sientes un cansancio físico, tienes episodios de dolor de cabeza, preocupaciones estresantes e inclusive problemas gastrointestinales. Oye, es que fulanita está mucho tiempo en el baño, ¿estará dormida?
No, es que el burnout que sufre le modificó su aparato digestivo y realmente es cuando los prejuicios tienden a aparecer y es una de las causas más del que tú puedas padecer del burnout. Otro reconocido experto que dedicó toda su vida al estudio del burnout es Freudenberger y fue quien en la historia comenzó a acuñar el término burnout, el término del síndrome del quemado, relacionándolo con episodios de frustración, pero sobre todo con episodios de depresión en los casos más graves. Sobre todo cuando las causas que te producen este malestar comienzan a acumularse y cruzan las fronteras de lo laboral hacia tu vida personal, hacia afectar tus relaciones familiares, afectar tus relaciones sociales, interpersonales. Y toda aquella interacción que tú puedas llegar a tener con las otras personas pasa a un segundo término porque tu prioridad, y lo pongo entre comillas, son esas sensaciones que te produce el malestar. En el libro Burnout, Etapas de la desilusión de la vida laboral, de Brodsky y Edelwich, se habla de 4 fases que pueden aparecer previas a adquirir el sentido del quemado. La primera es el entusiasmo. Todos cuando llegamos a nuestro primer día de trabajo llegamos con todo el ánimo, con todas las ganas de querer sobresalir, de poner nuestro conocimiento en favor de la empresa. Oye, que te toca hacer esto, lo haces en un 2x3. Oye, que hay que hacer aquello, lo haces y sigues con una segunda actividad, con una tercera, porque traes esas ganas, esa motivación la que te hace querer sobresalir. Todas tus energías las pones sin medida, a tope, a full, y tarde que temprano acaban por terminarse. La segunda fase es el estancamiento, que es cuando después de la fase del entusiasmo, después de que tú das todo por la empresa, comienzas a sentir que no hay una recompensa que valore todo aquello que tú realizas. Como por ahí dicen, jefe, es que deme un aumento. Y lo único que te llega sí es un aumento, pero de más trabajo. Posteriormente viene la frustración, que es cuando empiezas a sentir que ya no puedes más. Cuando te inunda ese sentimiento justamente de fracaso, de derrota, de no poder seguir adelante. De decir, ¿para qué lo hago si mis compañeros no tienen la misma actitud? Y por eso viene la cuarta fase que es la apatía. Así como cuando vas a una alberca y lo único que haces es flotar, a tu alrededor está la gente nadando, moviéndose, bailando, cantando, y tú únicamente sobre el agua, flotando, flotando. Así lo mismo pasa en la empresa. Comienzas a tener una actitud en la cual lo único que haces es sobrellevarlo. Te encargan una actividad por realizar, ya no le das prioridad, ya no tienes ese deseo de querer terminarlo a tiempo, de querer hacerlo bien, simplemente buscando que el tiempo transcurra. Ahora bien, hay diversas situaciones adicionales que pueden desencadenar el síndrome del burnout y pueden ir desde trabajar más allá de tus horarios laborales. La salida de tu trabajo es a las 5, son las 9, son las 10, tú sigues ahí en tu oficina, en tu trabajo. Cuando llega, por ejemplo, tu supervisor y como ve que tú eres muy cumplido, comienza a darte actividad tras actividad tras actividad y llega el punto en el cual te saturas por la sobrecarga de trabajo que te están achacando. Si trabajas en turnos, te tocó esa semana trabajar de día, pero pues llega tu gerente y te dice, no, es que no voy a completar la plantilla, necesito que te quedes al turno de la tarde. Te quedas al turno de la tarde, lo terminas. No, es que faltó tal, quédate al turno de la noche. Y ahí vas, mañana, tarde y noche. Eso, de igual forma, hace que tu energía vaya disminuyendo, vaya en picado. Y tarde que temprano terminas fundiéndote. El clima organizacional también es un factor muy importante y es lo que se le conoce como el clima tóxico dentro de las empresas. Y créeme que todos estos factores terminan por quemar esa buena intención que tú tienes en favor de la empresa. Aunque las condiciones sean las mejores, aunque tengas un buen salario, aunque tengas, no sé, seguro de gastos médicos, tengas N cantidad de vacaciones en el año, la necesidad de comer prójimo de muchas personas dentro de las empresas tiene el superpoder de acabar contigo y proporcionándote una inestabilidad emocional que deriva en estrés laboral y en burnout.
Christina Maslach define el burnout en 3 fases, en 3 etapas. El agotamiento, sobre todo cuando es agotamiento emocional, pero también puede ser agotamiento de índole física o de índole cognitiva, o los 3 al mismo tiempo. Puedes pasar una noche tranquila, durmiendo plácidamente, tener el mejor colchón ortopédico, descansando, por la mañana escuchar los pajarillos en tu ventana, estar de buen humor, pero automáticamente en el momento en que llegas a tu trabajo, todo esto parece que lo dejaste en tu casa. Llega a ti esa pesadez, esa apatía, te inunda ese sentimiento de no querer estar ahí. El cinismo, que es el descaro con el que puedes actuar como consecuencia de un burnout, es derivado justamente del poco o nulo entusiasmo que puede generarte tu trabajo. Actitudes de molestia, de enojo, de mal genio, de aislamiento social, de valemadrismo, todas ellas son características de esta fase. Y por último, la consecuencia es que evidentemente vamos a llegar a una fase de ineficiencia, del no puedo más. Es muy importante señalar que muchas de las veces el síndrome del burnout o el síndrome del quemado es originado por el individuo, pero influenciado o inducido por la empresa, por una mala organización, por una mala estructura, por una deficiencia en los procesos llevados a cabo para su operación, ambientes donde el organigrama es vertical, con jefes déspotas que parece que les pagan únicamente para desmoralizarte, para humillarte, para hacerte sentir menos, por guiar su actitud en la individualización en lugar del trabajo en equipo. En México, con la creación de la NOM 35, que es la norma oficial 35, que justamente será objeto de dedicarle un episodio especial, más adelante lo veremos, para desmenuzarla y detallarla, ya que es quien se enfoca en los factores de riesgo psicosocial, analizando la situación y problemática presentada, buscando erradicarla desde la prevención y siempre desde el interior de la empresa, permeada hacia todos los trabajadores que en ella laboran. Hay sin duda diferentes formas de lidiar con este síndrome de burnout, síndrome del quemado, y la primera es concientizarte, darte cuenta y entender que tienes un problema dentro de tu trabajo, lugar donde se prioriza el que te quedes con el sentimiento guardado, donde expresarlo se puede volver un tabú, te pueden señalar, por el miedo a que te etiqueten, por el miedo a que te juzguen. Vas a tener que cambiar, eso sí, ciertos hábitos de trabajo, entender que si bien es cierto, trabajas para percibir un sueldo del que puedas comer, con el cual te puedas vestir. No te excedas en comprometerte a dar más allá de lo que tu capacidad te lo permita. Tienes un horario y sí, terminándolo, camiseta de empresa ponla a un lado y ponte la camiseta de tu familia, ponte la camiseta individual tuya. Olvídate de tus problemas en tu trabajo. Invierte tu tiempo en actividades que te den un esparcimiento mental. No tengas miedo de intentar nuevas cosas, pero sobre todo cosas diferentes. Date cuenta de qué es aquello que te da esa plenitud personal, esa realización individual. Escuchaba hace poco el ejemplo del hámster sobre la rueda, esa donde están en su jaulita, en su cajita, tienen su ruedita, y lo que hace el hámster es subirse y correr, y la rueda gira, gira, gira. Pero por más fuerza que el hámster, creyendo que está corriendo en realidad, cada vez con mayor velocidad, según él, la verdad no se mueve, está estático, está gastando toda esa energía en absolutamente nada. Así tú no malgastes tus energías, tu tiempo, tu capacidad, por algo que no te va a llevar a ningún lado y sí te va a crear un problema desgastándote mentalmente. Date la oportunidad de tener lapsos de sinceridad contigo mismo, contigo misma, de tener conciencia de que no puedes. Date la oportunidad de hablar con tus jefes, con tu supervisor, con tu gerente, con el dueño de la empresa incluso, si es necesario. Exprésale qué es aquello que te está pasando, qué es aquello que te está aconteciendo. Ten en cuenta que es muy diferente no puedo a no quiero. Eso también es muy importante y muy relevante y es algo que se tiene que tomar en consideración también. Date la oportunidad de no hacer nada, no tengas miedo. Dentro de tu horario de trabajo, haz pausas de esparcimiento. No estés pegado todo el tiempo en la computadora como un robot. Tómate un break de 3-5 minutos, despéjate, deja que tu mente
se separe de esa actividad estresante por la cual estás pasando en ese momento. Levántate de tu lugar, camina alrededor de la oficina, alrededor de la empresa, alrededor de la fábrica, porque eso va a ser la mejor forma de que tu cerebro siga funcionando de una manera eficiente, que cognitivamente tenga la posibilidad de seguir procesando la información. Desconéctate de vez en cuando, pero sin exceso. Recuerda que tú y solo tú tienes las riendas de tu vida. Y sin duda, un camino seguro por el cual puedes tú continuar es a través de la terapia. Mediante la asistencia de un profesional, ya que con su ayuda puedes revertir esa sensación de agotamiento, ese cansancio laboral, ese sentirte quemado, fundido, ese síndrome del burnout.